Qué gran gozo el poder saludarte en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide siempre. Bienvenido y bienvenida al canal En Defensa de la Fe. Te habla tu hermano Natanael Baloyes y en esta oportunidad voy a compartir contigo el comentario día por día de la escuela sabática, lección número 13. Hemos llegado al final de este trimestre y prácticamente del año 2021 y me gozo en decirte con toda seguridad que Cristo nuestro Señor y Redentor viene pronto. Gracias, muchas gracias a todos los que escuchan la palabra, a los que comparten cada video, a los que dejan su me gusta, su comentario y además se suscriben al canal En Defensa de la Fe. El Señor los bendiga. Muchas gracias por ese gran apoyo. Vamos a orar para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Señor, gracias por esta palabra que nos has enviado durante todo este trimestre. Permítenos atesorarla en nuestra mente y corazón. Que esas verdades no sean solo teoría, sino vida para nuestro ser. En tu mano está nuestra vida. Que se haga tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto clave. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 1:9. Para el autor de la vida y el amor, la muerte no es un problema. Nuestro Dios puede traer a la vida a todos sus hijos fieles y a sus hijas fieles que han sido tocadas por la muerte, tanto como pudo traer a la existencia todo cuanto vemos en la creación. La muerte para el que ha aceptado a Cristo es una pequeña pausa, no es un mal mayor. Es más, el apóstol Pablo llamó a la muerte una ganancia. La muerte para el creyente es como el descanso del sueño para los que viven. La muerte no dura más de un abrir y cerrar de ojos, porque el creyente muere, pero no tiene más pensamientos ni más aflicciones. Para el que muere, el tiempo no pasa, y cuando sea despertado por el Señor, pensará que su muerte duró solo un instante insignificante, y ahora le espera la eternidad inacabable, con su eterno amor verdadero, el Señor, y junto a todos sus amados. Moisés, un gran siervo de Dios, también tuvo que pasar por la muerte. Fue enterrado por Dios mismo, pero luego tuvo el privilegio de ser resucitado para ser llevado al cielo. Esta semana, por la gracia del Señor, vamos a ver la historia de Moisés en este contexto. Veremos cómo un pecado impidió que entrara a la tierra de Canaán. También veremos que Dios tenía el plan de que entrara a la tierra prometida y luego llevarlo al cielo sin ver la muerte. También veremos cómo, a pesar de que Moisés murió anhelando entrar a la tierra de Canaán, Dios lo resucitó para que entrara a un lugar mejor, la presencia del Eterno, la presencia de su Padre Celestial. El espíritu de profecía nos dice: durante muchos años, Moisés y Aarón habían caminado juntos y ayudándose mutuamente en sus cuidados y en sus labores. Juntos habían arrostrado innumerables peligros y habían compartido la señalada bendición de Dios. Pero ya había llegado la hora en que debían separarse. En algún sitio más allá de las montañas de Edom estaba la senda que conducía a la tierra prometida, aquella tierra de cuyas bendiciones Moisés y Aarón no gozarían. Ningún sentimiento rebelde había en su corazón, ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una tristeza solemne embargó sus semblantes cuando recordaron lo que les impedía llegar a la herencia de sus padres. Patriarcas y Profetas, página 451 y 453. Lección para el día domingo, 19 de diciembre. El pecado de Moisés, primera parte. En toda la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, si algo estuvo claro para todos ellos, es que Dios era bueno, fiel
y constante. Les daba todo cuanto necesitaran para el sustento. Además, les otorgaba plena salud y vigor. Ellos no la merecían, pero Dios les proveía por gracia. Pudieron ver todos los días que en el desierto el agua fluía y que del cielo descendía pan para su sustento. No fluía el agua de manera natural, era claro que Dios les daba agua mediante un milagro directo. De la roca salía agua fresca. Pablo afirma que la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. En el episodio que vamos a estudiar hoy, el pueblo una vez más eleva su voz de protesta contra Dios, Moisés y Aarón. Esta vez el pueblo dijo que estaba harto del desierto. Compararon a Egipto y su esclavitud y al desierto y la larga peregrinación para llegar a la conclusión que era mejor estar en Egipto y seguir siendo esclavos. Palabras llenas de ingratitud y de insensatez. A decir verdad, el pueblo habla directamente contra Moisés y Aarón. Les dicen que tienen la culpa de todas las incomodidades que ellos han vivido en el desierto. Pero un momento, debemos reconocer que el viaje por el desierto debió ser complejo. Sin embargo, también fue lleno de bendiciones, de milagros y de increíbles demostraciones del amor y del poder de Dios. A estas alturas, todo el pueblo debía haber madurado y haber tenido claro que si clamaban a Dios con amor y sinceridad, toda necesidad sería suplida. Sin embargo, el relato bíblico nos muestra que no habían aprendido nada. Seguían siendo ese pueblo quejumbroso, incrédulo y testarudo que se nos mostró desde el principio en el Éxodo. Moisés, de quien se dice que era el hombre más manso de toda la tierra, nos muestra un atisbo de su impaciencia, porque aún los hombres y mujeres más mansos tienen un límite. Esto, sin embargo, no les da la autoridad ni el permiso para que actúen movidos por su carnalidad y olvidando su investidura de siervos y siervas de Dios. Dios sabe que somos polvo, pero nos pide que nos escondamos en Él, que dejemos que su gracia nos llene, que venzamos todos los días y constantemente, no por nuestra fuerza, sino por su poder. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿En qué consistió el pecado de Moisés? Leamos la palabra de Dios. Números 27 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de todos ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dice el Espíritu de profecía: al decir os hemos de hacer salir aguas de esta peña, Moisés virtualmente dijo al pueblo que estaban en lo correcto al creer que él estaba haciendo las obras portentosas que se estaban realizando en favor de ellos. Esto determinó que Dios demostrara a Israel que tal declaración de Moisés no estaba fundada en la verdad. Para desvanecer para siempre de la mente de los israelitas la idea de que un hombre los estaba guiando, Dios estimó necesario permitir que el dirigente de ellos muriera antes de que entraran en la tierra de Canaán. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1129 y 1130.
Lección para el día lunes 20 de diciembre. El pecado de Moisés, segunda parte. Una vida de total entrega a Dios en el pasado no garantiza que seamos fieles a Dios ahora o en el futuro. Se debe seguir aferrado a la gracia de Dios para que la obra que Dios ha hecho en nosotros crezca y se perfeccione. Moisés, sin duda alguna, fue un hombre ejemplar y digno de imitar en muchos aspectos. La historia de su vida está llena de lecciones maravillosas que todos los que queremos servir a Dios deberíamos aplicar. Sin embargo, un pequeño descuido, una decisión movida por la emoción carnal, lo llevó a cometer un pecado que Dios consideró tan grave como para impedir que Moisés entrara en la tierra que le había prometido a los padres. Siendo que el pecado de Moisés es catalogado como delicado y muy grave, deberíamos ver las razones que da la inspiración para esta consideración. Así dice la inspiración. A pesar de ser Moisés el hombre más manso sobre la tierra, en una ocasión atrajo sobre sí mismo el desagrado de Dios. Los inmerecidos reproches del pueblo que caían sobre él lo llevaron a olvidar por un momento que su murmuración no era contra él sino contra Dios. Y en lugar de afligirse porque se insultaba al Espíritu de Dios, se irritó, ofendido, y en forma obstinada e impaciente golpeó la roca 2 veces diciendo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?» Moisés reveló gran debilidad frente al pueblo, mostró una notoria falta de dominio propio, un espíritu similar al que poseían los murmuradores. Debiera haber sido un ejemplo de indulgencia y paciencia ante la multitud, lista para excusar sus propios errores, descontento y murmuraciones irrazonables a causa de esa exhibición de mal proceder de su parte. El pecado mayor consistió en tomar el lugar de Dios. La posición de honor que Moisés había ocupado hasta ese momento no disminuía su culpa, sino que la magnificaba grandemente. Allí estaba, caído, un hombre hasta entonces intachable. Muchos, en un caso similar, pretenderían que su propio pecado fuese pasado por alto a causa de su larga vida de inconmovible fidelidad. Pero no, era algo más serio el que un hombre que había sido honrado por Dios mostrara debilidad de carácter al exhibir un arranque de cólera, que el haber hecho lo mismo ocupando una posición de menos responsabilidad. Moisés era representante de Cristo, pero cuán tristemente lo desfiguró. Moisés había pecado y su fidelidad pasada no podía expiar su pecado presente. Moisés y Aarón debían morir sin entrar en Canaán, sujetos al mismo castigo que recayó sobre aquellos que se encontraban en una posición más humilde. Se inclinaron en sumisión, aunque con inefable angustia de corazón, pero su amor a Dios y su confianza en Él permanecieron inconmovibles. Pocos comprenden la pecaminosidad del pecado. Los casos de Moisés y Aarón muestran que no es seguro pecar de palabra, de pensamiento o de hecho. Testimonios, tomo 4, página 370 y 371. Números 20, 9 al 11 nos dice: Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. El arranque de ira llevó a Moisés a actuar de manera carnal. Se puso en lugar de Dios y por su falta de fe se sintió ofendido personalmente, olvidando que el pueblo estaba realmente ofendiendo a Dios, y no contento con este desvío de enfoque, tomó la vara
y golpeó la roca en 2 ocasiones, desobedeciendo de esa manera el claro mandato de Dios que le dijo: háblale a la roca. Oh, mis amados y amadas, no estamos seguros si dejamos de orar y de estar en comunión con Dios. Las tinieblas del malo rodean a los que descuidan la oración. Precisamos urgentemente de Cristo todos los días y todos los momentos del día, porque solo Él es la fuente de la vida eterna. Sin Él somos vulnerables a las tentaciones. Sin Él terminamos dañando su plan para nuestra vida y llevando a otros lejos de su amor por causa de nuestro mal ejemplo. En la matutina Alza tus ojos, página 297, nos dice lo siguiente: los 2 hermanos ya ancianos se dirigieron a la multitud, Moisés con la vara de Dios en su mano. Mucho tiempo habían soportado pacientemente la rebelión y la obstinación de Israel, pero ahora finalmente aún la paciencia de Moisés cedió, y en vez de hablarle a la roca la golpeó 2 veces con la vara. El agua manó abundantemente para satisfacer a la muchedumbre, pero se había cometido un gran error. Sus palabras habían sido el resultado de sentimientos de exasperación. ¿Extraeremos nosotros agua?, interrogó, como si el Señor no cumpliría lo que prometió. Jehová declaró a los 2 hermanos: no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Lección para el día martes 21 de diciembre. La muerte de Moisés. Deuteronomio 34, 7 al 12 nos dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Generalmente no me gustan las historias donde el protagonista muere. Amo la vida y amo los finales felices. La historia de Moisés sí que tiene un final feliz, pero él muere. Muere sin saber lo que va a pasar después. Quiere decir que murió creyendo que su final era triste. El sueño de este gran varón de Dios era cumplir la meta, llegar a la tierra prometida, tocarla, sentirla, verla. Ver a su pueblo redimido, ocupando una tierra propia, entregada por Dios. Siempre recuerdo una poderosa predicación bastante antigua del pastor Alejandro Bullón, que dice que Moisés soñaba con llegar a la tierra prometida, sentarse en una silla mecedora y desde allí suspirar de gratitud porque se cumplió la tarea gracias a Dios. Se cumplió su misión y llevó al pueblo desde Egipto hasta Canaán. Dice el predicador que Moisés soñaba con ver correr, juguetear a los niños y ver a los padres satisfechos y tranquilos en esa tierra prometida. Ver a su pueblo por fin prosperado completamente y en paz y comodidad en una tierra que les pertenecería por siempre si eran obedientes. Ese mismo pastor afirma que Moisés murió con un gran signo de interrogación en su cabeza. Oh, mis amados hermanos, Dios no permitió que Moisés cumpliera su sueño de entrar en esa bella tierra. Moisés murió aceptando la voluntad de Dios para su vida
y reconociendo que por su pecado no podría entrar. Sin embargo, Dios tenía algo mejor para su siervo. De la muerte de Moisés podemos aprender muchas lecciones, pero me gustaría mencionar dos. La primera lección: el pecado siempre es peligroso, siempre es grave y puede impedirnos cumplir nuestros sueños y sobre todo puede entorpecer los sueños que Dios tiene para nosotros. Finalmente, Dios puede cumplir su propósito, pero también es cierto de que el pecado alcanza a entorpecer el plan de Dios para el que incurre en él. En el pecado, claro está. No era el propósito de Dios que Moisés se quedara fuera de Canaán. Dios quería que entrara, que llevara su misión hasta el final, pero su pecado lo impidió, y aunque Dios lo perdonó, las consecuencias quedaron. La segunda lección: aún los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios tendremos que morir, en su gran mayoría. Algunos no van a morir, van a recibir al Señor sin haber conocido la muerte. La muerte en algunos casos de los hijos de Dios parecerá injusta, pero no es el final para los que creemos en Dios. La muerte no es el final de nuestra historia. Quizá algunos y algunas siervas de Dios han muerto con preguntas sinceras en sus corazones. Preguntas como: ¿por qué Dios no me sanó? ¿Por qué Dios no me cuidó de ese accidente? ¿Por qué Dios me dejarás morir tan joven? Pero todas esas preguntas tendrán franca y satisfactoria respuesta más allá de esta vida. Puedes confiar en el Señor, Él te va a cuidar. Él vela sobre ti para que todo su plan se cumpla. Tu esfuerzo, tu fe, tu lucha y tu sacrificio valdrán la pena, valdrán todas y cada una de tus lágrimas. Lo que no entendamos ahora, lo entenderemos después. Mientras tanto, sigamos cantando, alabando y amando al Señor, aunque no entendamos, porque la fe cree, la fe ama y la fe obedece a Dios y a su palabra, aunque las circunstancias sean adversas y no entendamos todos los detalles. En el libro La historia de la redención, página 177, encontramos lo siguiente: Dios no quiso que nadie subiera con Moisés a la cumbre del Pisga. Allí éste se mantuvo de pie sobre la elevada prominencia de la cumbre de ese monte, en la presencia de Dios y de los ángeles celestiales. Después de haber contemplado Canaán a su satisfacción, se reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Lo asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Los israelitas nunca pudieron encontrar el lugar donde fue sepultado. Ese funeral, celebrado en secreto, tenía como propósito evitar que la gente pecara contra el Señor, cometiendo idolatría con su cuerpo. La resurrección de Moisés. Deuteronomio 34, 5 al 6 nos dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. A pesar del pecado que Moisés cometió, Dios prevaleció en su vida y en su historia. Se rindió por completo al Señor. Dios lo perdonó y lo restauró. Cuando tú y yo caemos, debemos mirar al cielo y clamar por perdón. Bueno fuera estar siempre conectados con el Señor Jesús para vivir siempre en victoria, como Daniel, como Enoc, como Job.
Dios puede sostenernos sin caída si nosotros no nos resistimos a su gracia y su misericordia constante. Sin embargo, como dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Volviendo a la historia de Moisés, decíamos ayer que murió con un gran signo de interrogación en su cabeza. Clamó a Dios pidiendo que lo dejara entrar a la tierra, pero Dios le dijo que no. No podrás entrar y no se hable más del asunto. Sin embargo, oh, qué gran sorpresa, qué gran gozo tuvo que sentir Moisés cuando se dio cuenta que fue resucitado. Dios mismo lo enterró en un lugar secreto. Nadie supo dónde fue puesto su cuerpo. Dios sabía y sabe de la tendencia de los hijos de Israel, pero también nuestra, de adorar lo que no se debe adorar, y para impedir que el cuerpo de su hijo fuera motivo de idolatría por su pueblo, escondió el sepulcro de Moisés. Miremos este punto. Dios podía haber evitado la muerte de Moisés, pudo haberse ahorrado el enterrar a su hijo, pero no lo hizo. Dios sabe lo que hace. Él quería que nosotros supiéramos que el pecado puede ser perdonado por Él cuando el pecador se arrepiente, pero siempre quedan lastres, siempre quedan consecuencias y marcas. Si Moisés no hubiera cometido ese pecado de ponerse en lugar de Dios, de golpear la roca y de tener falta de fe, hubiera entrado a la tierra prometida y luego hubiera sido llevado al cielo sin ver la muerte. Oh hermano y hermana, Dios quiere que vivamos para su gloria, que no nos soltemos de su presencia y que mantengamos nuestros ojos fijos en su palabra y en sus promesas, porque Él sabe que si nos soltamos, así sea en un instante, el enemigo nos hará caer. En el libro La historia de la redención, capítulo 22, la muerte de Moisés, párrafos 8 y 9, encontramos el siguiente párrafo. Dios no quiso que nadie subiera con Moisés a la cumbre del Pisga. Este se mantuvo de pie sobre la elevada prominencia de la cumbre de ese monte, en la presencia de Dios y de los ángeles celestiales. Después de haber contemplado Canaán a su satisfacción, se reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Le asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Los israelitas nunca pudieron encontrar el lugar donde fue sepultado. Ese funeral celebrado en secreto tenía como propósito evitar que la gente pecara contra el Señor, cometiendo idolatría con su cuerpo. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión, cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo, después que permaneció en la tumba por algún tiempo, y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Lección para el día jueves, 23 de diciembre. La resurrección de todos nosotros. Primera de Corintios 15, 13 al 17 nos dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La esperanza del cristiano
no es vivir una vida buena en este mundo y ya. Tampoco es vivir y cuando se muera irse al cielo de manera inmediata. Es decir, que mientras sus familiares lloran, él se está gozando en el cielo con Jesús. Lo que la Biblia nos dice es que cuando aceptamos a Cristo, Él nos da una vida abundante y además la vida eterna. Pero esa vida eterna se cumple y se hace una realidad cuando este cuerpo mortal se viste de inmortalidad, en ocasión de la resurrección y la segunda venida de Cristo. Miremos lo que nos dice la Biblia, Eclesiastés 9, 5 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Salmo 146, versos 3 y 4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 2:34 afirma que David no subió al cielo, y sabemos por lo que dice Primero de Reyes 3:14 que David murió en Cristo, murió arrepentido, murió en el Señor, pero él no fue al cielo, y la mayoría de santos del Antiguo Testamento murieron y no fueron al cielo. La Biblia es bastante clara al mostrarnos que todos los hijos e hijas de Dios no van al cielo, inmediatamente mueren. Ahora sabemos que Enoc, Elías, fueron llevados al cielo sin ver la muerte, y que Moisés resucitó y está en el cielo. Además, los justos que resucitaron con Jesús también están allá. Mateo 27:52. Pero la regla general es que todos morimos y descansamos de manera inconsciente hasta que venga el Señor a buscar a sus hijos. Miren cómo el apóstol Pablo centra la esperanza de los cristianos no en que los que mueren van directo al cielo, sino en la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto con palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Podemos estar seguros de que si fuera cierto que cuando un cristiano muere va al cielo, Pablo no hubiera consolado a los hermanos de Tesalónica, diciéndoles: tranquilos, que los que mueren algún día van a resucitar, sino que les hubiera dicho: no se pongan tristes, porque los que han muerto en Cristo están vivos con Él en el cielo. Pero eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo: tranquilos, alentaos con estas palabras, porque los que mueren en Cristo resucitarán primero cuando Él venga. Y nosotros no los precederemos, pero ellos tampoco a nosotros, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados por el Señor en el aire para estar con Él por toda la eternidad.
Hermanos y hermanas, Cristo ha prometido que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Por tanto, la muerte no es un problema para ti, ni es un problema para mí si estamos en Cristo. Pero es un gran problema si la muerte nos sorprende sin habernos arrepentido y estando en desobediencia al Señor. Por ello el llamado es a que busquemos al Señor ahora que tenemos vida, hoy que estamos escuchando su llamado. Esto se está acabando y muchos están muriendo en este último tiempo sin haber entregado su vida al Señor. Los que mueren en Cristo, lo próximo que verán será el rostro del Señor Jesucristo en su segunda venida. Los que mueren sin Cristo, lo próximo que verán será el juicio final. Déjame terminar el estudio del día jueves con estos 3 importantes puntos. ¿Por qué a Satanás le importa que creamos que al morir nos vamos directo al cielo? Y le importa tanto que ha engañado a la mayoría del mundo para que crea eso. Primero, porque él disfruta contradiciendo la Biblia y llevándonos a creer lo que él dice y a dudar de lo que dice Dios en su palabra. Segundo, porque sabe que si aceptamos que el alma es inmortal, no solo contradecimos lo que dice la Biblia, el escrito está, sino que además tenemos que aceptar una de 2 mentiras. La primera, o Dios va a quemar a los malos por toda la eternidad, sin descanso para ellos, porque el alma es inmortal. Y la segunda, Dios va al final a salvar a todos, aunque la mayoría no quiera salvarse. Esas implicaciones teológicas tiene el aceptar que el alma es inmortal, cuando la Biblia dice que somos mortales, que el único inmortal es Dios. Y tercer y último punto, porque si creemos que nuestro familiar o nuestro amigo que muere está en el cielo, será más fácil caer en el engaño del último tiempo, en el que Satanás usará a sus demonios para hacernos creer que nuestros familiares han venido del más allá para predicarnos una falacia con respecto a la ley de Dios. Van a decir que la ley está abolida y que el domingo es el día de descanso y que el alma es inmortal. Por ello, hermano y hermana, créele a la Biblia, no a lo que diga tu pastor ni a lo que diga tu religión, contradiciendo el escrito está. El deseado de todas las gentes, página 731, dice lo siguiente: para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Juan 8, 51 y 52, Colosenses 3, 4. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. Lección para el día viernes 24 de diciembre, para estudiar y meditar. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía lo que tendría que sufrir, sin embargo, se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como fiador por la raza humana.
Pensad cuánto le costó a Cristo dejar los atrios celestiales y ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad. ¿Por qué hizo eso? Porque era el único que podía redimir la raza caída. No había un ser humano en el mundo que estuviera sin pecado. El Hijo de Dios descendió de su trono celestial, depuso su manto real y corona regia, y revistió su divinidad con humanidad. Vino a morir por nosotros, a yacer en la tumba, como deben hacerlo los seres humanos, y a ser resucitado para nuestra justificación. Vino a familiarizarse con todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Se levantó del sepulcro y proclamó sobre la tumba abierta de José: yo soy la resurrección y la vida. Uno igual a Dios pasó por la muerte en nuestro favor. Probó la muerte por cada hombre para que por medio de él cada ser humano pudiera participar de la vida eterna. Cristo ascendió al cielo con una humanidad santificada y santa. Llevó a esa humanidad consigo a los atrios celestiales y la tendrá a través de los siglos eternos como aquel que ha redimido a cada ser humano en la ciudad de Dios. Aquel que ha rogado ante el Padre: los tengo esculpidos en las palmas de mis manos. Las palmas de sus manos llevan las marcas de las heridas que recibió. Si somos heridos y magullados, si hacemos frente a inconvenientes difíciles de sobrellevar, recordemos cuánto sufrió Cristo por nosotros. Nuestro Salvador soportó todo lo que somos llamados a soportar, de modo que ningún ser humano pudiera decir: no conoce mis sufrimientos y mis pruebas. En todas nuestras aflicciones fue afligido. En los lugares celestiales, 7 de enero, solo un Redentor. Página 15. Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Oh divino Señor, gracias porque vienes pronto. Gracias porque lo estás mostrando claramente con tu providencia, con todos los sucesos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y lo haces a través de tu palabra, de tus predicadores, de tus predicadoras, para que ninguno de nosotros quede a oscuras o en tinieblas. Por favor, bendice, Señor, a las personas que están en el valle de la indecisión, que puedan ver las evidencias contundentes de tu palabra y volverse a ti de todo corazón. Bendice a nuestra familia, Señor. En tus manos ponemos las peticiones de todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Cada clamor, cada necesidad sea suplida por ti, y que tus hijos sepan que oyes, que sabes, que ves y que actúas en su favor. Gracias, Señor, por este trimestre, por esta lección, por tanto aprendizaje, por tanta luz. Danos el honor de servirte con sinceridad, no solamente ahora, sino para siempre. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano, hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a dejarnos tus amables comentarios y a compartir este video con tus contactos. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.